Bueno, iniciamos grabación. Cordial saludo Carolina, Salomón. Espero que se encuentren muy bien. Un placer volver a compartir con ustedes. Por favor, me confirman audio si me escuchan bien. Bien, profe. Sí, profe, sí se escucha. Ok, listo. ¿Cómo les acabo de ir en este periodo de receso? Si se pusieron al día en evidencias, tienen alguna observación, alguna novedad que me puedan informar, por favor. Bueno, profe, de mi parte, evidencias, eh, las tengo cargadas, todas las que pues se solicitaron en su momento. Validé la plantilla que subieron de notas. Ok, eh, Cuando la validé estaba en un porcentaje bajito, yo hice pues mis cálculos con lo que ok, tenía sí, y estuve en estos días revisando la plataforma nuevamente y ya pues las notas están cargadas, entonces me da un porcentaje pues más alto el que tenía, ok. según mis cálculos. Y me inscribí a las pruebas TIT, ya, Ah, perfecto, muy bien. Genial. eso por ahora. Flor no se ha podido conectar porque ella está pues, como ella vive arriba en, creo que es Canadá, no me acuerdo dónde es que ella está, Ajá. y que está el frente frío, la cuestión esta, entonces la cogió la noche pues en la calle y es un poquito difícil manejar con las carreteras congeladas No, por el claro. hielo, No, pero entonces igual pues dile ella sí me que dijo pues que sí. no había alcanzado. No hay problema, igual queda la grabación, entonces no hay problema, ¿listo? Ella sí me mencionó que no se había podido escribir a las pruebas TIT, que no le permite como crear usuario, ni por incógnito, ni con ningún navegador, no sé qué sucede allá con ella, pero sí me pidió que le mencionara que no se ha podido pues inscribir a eso. De todos modos, en el anuncio les dejé un contacto de la persona encargada para que le escriban. Entonces le dices que le mande un correo con los pantallazos del error a ver cómo la puedan Listo, apoyar. perfecto, ¿Listo? Ujú. listo. Bueno, pues de mi parte, bienvenidos a este ya recta final de su proceso formativo. Ya estamos a cortos de terminar el cronograma de evidencias. Sí, ustedes son de la ficha 349 y 350, ¿cierto? Sí, profe, 350 soy yo. Sí, también. Ok, listo, perfecto. Entonces ya con ustedes en diciembre iniciamos la fase 4, se dejó activa. Sí, la última sesión programada fue el 9 de diciembre, ¿verdad? Y vamos a ver pues hoy unas evidencias que ya serían las últimas que me corresponden. Y el miércoles tienen las últimas del área de promover. Y ya con eso terminamos entonces la fase 4. Se han cancelado algunas, pues para que lo tengan presente y no se desgasten realizándolas. Y pues al entregar con las que sí se, sí se, sí se van a trabajar las evidencias, pues se les aprueba el respectivo resultado de aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues para que lo tengan presente. Sí, efectivamente, en diciembre que les compartió el archivo, ¿cierto? Yo les compartí a ustedes este archivito con la plantilla de calificaciones que pues no está 100% actualizado, entonces de pronto creó algo de confusión, que por qué no están todos. Lo que me decía ahorita Carolina es que no, mis cálculos me daban más evidencias y es precisamente pues porque no todos los instructores terminaron de calificar eh, las evidencias que tenían a su cargo, entonces por eso el porcentaje pues no estaba completo. En este momento pues estamos en ese proceso también de calificar lo que ustedes enviaron en vacaciones, porque a ustedes se les habilitó hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Y pues ya con la expectativa si nosotros como instructores íbamos a continuar o no en este 2026, o si contrataban a otros instructores, pues ya era deber de ellos activarles las evidencias que ustedes tenían pendientes. La idea era que durante mitad de diciembre
o segunda mitad de diciembre y enero, ustedes dedicaran al desarrollo de las evidencias pendientes, ¿sí? Y que una vez retomáramos, que ya estamos retomando, pues solicitaran activación de las evidencias para que simplemente fuera a cargar el archivo. ¿Listo? Por ahí Salomón, yo creo que le comenté algo en el chat de Sayuna frente a una evidencia. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Sí, sí, profe. Sí, ya corregí, ya lo envié. Ya lo tenía corregido, solo era enviarlo. Listo, perfecto. Muchas No sé gracias. si, no sé si fue que te equivocaste de archivo o entendiste mal el desarrollo de la evidencia, pero igual se te habilitó otro intento para que puedas cargar, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Pues de mi parte, felicitarlos porque llegar hasta este punto, llegar hasta la fase 4 no es nada fácil. Ha sido un recorrido largo por este proceso de formación, ¿verdad? Pero aquí se ve el resultado de su esfuerzo, de su empeño, de querer alcanzar la meta y aquí estamos. Entonces, de mi parte, pues felicitarlos. Muchos abandonaron en el transcurrir del camino de este proceso, pero pues ya es decisión de cada quien, ¿no? O sea, ahí sí ya, hasta como instructores, se nos sale de las manos. Ustedes han sido testigos de todas las facilidades que les hemos dado, que les hemos acompañado en sesiones en línea, que les hemos explicado evidencias, que les hemos cancelado evidencias, ¿sí? Les hemos cancelado evidencias como para hacer un poco aún más flexible el proceso, no ser tan estricto, tan riguroso, y que ustedes aprendan, ¿no? Que realmente absorbieran el conocimiento de un mundo del desarrollo de software que apenas comienza. O sea, este cuento del desarrollo de software es algo que aquí comienza, o sea, aquí no termina, ¿sí? Pero con lo que vimos durante todo este recorrido, ustedes tienen muy buenas bases para elaborar, si se quieren profesionalizar, tienen muy buenas bases, y si quieren hacerse una ingeniería de sistemas, una ingeniería de software, una ingeniería de teleinformática, pues tienen muy buenas bases y saldrían aún mejores profesionales. Pero tienen las bases y el conocimiento para ejercer ya laboralmente como tecnólogos, ¿sí? Pero no se queden con lo que vieron acá, siempre realizar un proceso de autoaprendizaje. A nosotros como instructores nos toca igual, ¿sí? A uno en la universidad pues no le enseñaron todo. En mi caso pues yo me gradué hace 20 años, entonces de 20 años para acá pues todo esto ha cambiado, muchas tecnologías nuevas que no vimos en la universidad pues no existían en ese entonces. Entonces nos quedamos ahí o nos actualizamos, hacemos proceso de autoaprendizaje. En Internet hay muchas herramientas, muchos enlaces que podemos consultar. Incluso hoy en día la misma inteligencia artificial nos da una mano amiga, ¿cierto? Nos da una colaboración frente a X o Y tema, y más en el tema de programación, ¿no? Entonces, la invitación es a que también se apoyen con, por ejemplo, ChatGPT y refuercen conocimiento. Eh, Acá en las nuevas formaciones se está haciendo uso de la IA para que los aprendices puedan reforzar esos temas, ¿sí? Por ejemplo, cómo programar en Java, cómo programar en PHP, cómo programar en el lenguaje que ustedes necesiten y ChatGPT los lleva de la mano. Pues quita tiempo, sí, pero hay que acostumbrarnos a eso, porque este mundo del software es muy cambiante. De aquí a mañana ya estamos desactualizados, tanto ustedes como nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos ahí? No, hay que avanzar. ¿Listo? Carolina, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, profe, una pregunta. Dime. Con referencia a las prácticas, yo escuché que para poder hacer prácticas primero había que hacer las pruebas TIT, si no, no se No, podía. ¿Eso es correcto? no, no es correcto. Pueden Que, iniciar. El requisito es haber aprobado todos los resultados de aprendizaje. Y para haber aprobado todos los resultados, pues es haber entregado y aprobado las evidencias correspondientes, excepto las que se cancelaron en su momento. ¿Ok? claro, ok. Eh,
por ejemplo, que ustedes ya puedan iniciar, bueno, ahorita terminamos esta semana. De antemano les digo que a ustedes se les va a dar un mes más, ¿sí? Se les va a habilitar los Ok, enlaces hasta sí, el cronograma está hasta el 13 de febrero. Se les daría a ustedes hasta el 13 de marzo, pues para que terminen de enviar lo que tengan pendiente y a partir de ahí ya puedan pues mirar opciones. También se les va a dar una charla informativa de etapa productiva para que se enteren pues mejor cuáles son las modalidades, cuáles son los requisitos que ustedes deben de presentar a la coordinación, cómo se les hará el proceso de seguimiento, toda esa parte y ustedes pues puedan hacer sus respectivas inquietudes, pero respondiéndote Carolina, eh, no es requisito haber presentado las pruebas TIT. O sea, eso las pueden presentar o ahora o las segundas pruebas del 2026, que creo que son como en octubre, septiembre, octubre, creo sí, que creo son las que sí. segundas pruebas. Profe, yo me Entonces, no, inscribí, disculpe, yo me ajá, inscribí en las de ahorita, sí. que estaba la convocatoria, la apertura de eso. Pero yo tengo que pagar algo, o eso cómo funciona. Es que no me muestra en la página o en el desprendible que me salió en la plataforma, si debo pagar o no. ¿Dónde sale? En el anuncio les dejo un contacto de la persona encargada, si mal no me equivoco. Sí, ok. Miremos el anuncio, a ver. Porque es que esa información no tenemos acceso a los instructores, ¿sí? Nosotros les Ah, ok. compartimos la información, pero no manejamos el tema, ¿vale? Para que lo Listo, tengan profe. presente. Pero yo siempre trato de dejarles los contactos para que ustedes le escriban a las personas correspondientes y les atiendan esas inquietudes. Tengo entendido que el SENA les paga la primera inscripción, pero lo que yo entiendo es que no a todos los aprendices, a algunos sí les toca pagar, ¿quiénes? No lo sé. Eh, La persona encargada de esa parte en el centro agropecuario, pues sí tiene una basecita de datos de aprendices con número de ficha, número de documento, de los que ya están inscritos en la plataforma del ICFES, y ahí ya les mostrará si pagan o no pagan, pero nosotros no tenemos acceso a eso, ¿sí me entiendes? Es por eso. sí, profe. Listo. Ujú. Entonces, miremos el anuncio de las pruebas TIT. Creo que les dejo un contacto aquí. Ah, sí, Mariluz Potes. Entonces le mandas un correíto a ella, porfa. Listo. Eh, y pues sí, en lo posible con un pantallazo de la plataforma del ICFES en la cual te inscribiste y le dices, mira, es que no me muestra pues un valor a pagar, debo pagar o no. A ver qué te responden. ¿Listo? Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. No sé si hay alguna otra inquietud, si no, pues miramos la temática de la noche. De mi parte, no, profe, ya, muchas gracias. Ok. Omar Darío, que se conecta un poquito tarde, o Salomón, ¿tienen alguna inquietud? Y yo creo que por de pronto yo inicié, pues yo me los procesos a coordinación para la etapa productiva y todo, a mí me dieron, pues yo contacté con una empresa acá de Falla y me dieron como el patrocinio. Yo no sé, digamos que como en el cronograma aparece que inicia la etapa productiva el 14 de febrero, y yo pues aún no tengo los resultados de aprendizaje aprobados ahí, entonces seguiría en etapa lectiva como patrocinio o cómo sería ese proceso. Nosotros estamos en ese proceso de aprobarles los resultados que tienen pendientes. La tarea de ustedes es terminar de enviar las evidencias pendientes, valga la redundancia, excepto las que están canceladas. Por eso apóyense mucho en el Excel que se les compartió. En los próximos días yo se los actualizo, ¿sí? Con base en lo que nosotros vamos calificando, ¿vale? Asimismo, vamos a ir aprobando los resultados de aprendizaje para que los que ya están al día en evidencias, pues ya tengan sus resultados aprobados. Y ese es el requisito que pide o que revisa coordinación académica para darles a ustedes el aval y decirles ya está autorizado o autorizada para iniciar su etapa productiva, ¿ok?
Entonces, el requisito son los resultados, más no las pruebas TIT. O sea, esas las pueden presentar luego, no hay problema. ¿Listo? Pero repito, o sea, en los próximos días se les programa una charla informativa de etapa productiva, donde se les dará las modalidades, los requisitos que ustedes deben de presentar, a quién le deben enviar esos documentos, qué tienen que tener listo para que puedan iniciar. Y ahí pues ustedes aprovecharán el espacio a quien les dé la información pues para resolver sus dudas. ¿Listo? Entonces yo creo que se programa para la próxima semana. Yo creo que por ahí para el 17 o 18 igual yo les publico el anuncio. ¿Listo? Para que estén atentos, para que estén Listo, pendientes. profe. Ajá, listo. Igual pues todo eso será grabado, pues si no pueden participar, pues no hay problema, pero sí es su deber revisar las respectivas grabaciones como siempre se ha hecho en este proceso. Perdón. Bueno, entonces me confirman, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje que según la evidencia, lo que se programó para hoy, son 4 evidencias, se canceló una, pero yo creo que podemos cancelar otra, es decir, trabajamos 2 evidencias nomás. La primera que se va a realizar es la creación del informe con los resultados del comportamiento del software. La segunda queda cancelada, que es realizar el informe de experiencias aprendidas, que básicamente son muy parecidas estas 2 evidencias, entonces no es necesario hacerlas las 2, con la primera basta. Y realizar ajustes en los procesos de desarrollo. Y cancelamos la siguiente, que sería documento con las verificaciones de condiciones de calidad. Ese es muy parecido a los ajustes del proceso de desarrollo. Entonces, esta también la cancelamos, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a trabajar solamente 2 evidencias y con esas evaluamos 2 resultados. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí clara la información? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a ver primero creación del informe con los resultados de comportamiento del software. Entonces, vamos a copiar el código para buscarlo directamente en la guía. Bien, entonces estamos en la 349. Ya estamos en fase 4 y es una sola guía. Actividad proyecto 9, guía 11. Vamos a ver la guía. Mientras yo abro la guía, quiero que me comenten o que hagan una autoevaluación de este proceso. ¿Qué les pareció? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué desde cada uno de ustedes, desde su experiencia, qué dificultades, qué los motivó a continuar, qué nos recomendaría a los instructores para poder implementar en otras fichas, que podamos mejorar? Ahí rápidamente cada uno me da su comentario mientras yo abro aquí la guía. ¿Ninguno? No, pues yo siento que sí, ha sido es muy bonito, llena de mucho aprendizaje. Siento que la fuerza de voluntad cumple un papel muy importante porque a veces uno sí se llega a desanimar o se empieza a cuestionar muchas cosas, pero a pesar de eso, pues uno tiene la disciplina y uno sabe que tiene que, pues, que cumplir, enviando las evidencias, queriendo aprender. Entonces, también es un proceso de autoaprendizaje y es echarle uno las ganas para, pues, para sacarlo adelante. No ha sido fácil, pero sí se ha aprendido mucho, pero bueno. Perfecto. Desde tu experiencia, ¿sientes que sí has aprendido? O sea, comparándote desde que iniciaste hasta este punto, ¿sientes que sí has aprendido? Claro, creo que porque digamos que los proyectos, las evidencias como que lo impulsan a uno a investigar. Hay cosas que uno no sabe, de pronto que los materiales no se encuentran, entonces uno investiga y claro, creo que desde que empecé hasta ahora aprendí muchísimo. Perfecto, muy bien. Gracias por tu aporte, Salomón. Cuéntame, Omar. Pues, ajá, Buenas dime. noches, profe, ¿cómo está?
Me aparece un Omar Darío. ¿Con quién hablo? Con Paola Rojas, qué pena, profe, es que estoy desde Ah, la ok. cuenta. Oh, ok, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, profe, pues yo Cuéntame. sí tengo bastantes inquietudes con respecto pues a los traslados que se hicieron de ficha porque se ha perdido pues varias evidencias y ya en el momento que voy llegando pues como tal al porcentaje para poder hacer el proceso ya directamente para las prácticas o para presentar como tal el ECAES, Ajá. pierde porcentaje. Bueno, aquí tú eres Jenny Paola Rojas, ¿no? Sí, señor. Ok, tú vienes del traslado de la ficha 399, Sí, señor. ¿cierto? Ok. Y bueno, se hizo un traslape del centro de calificaciones de esa ficha a esta nueva, a esta nueva plantilla, ¿no? Pero a ustedes se les indicó dos cosas. Primero, cuando se hace un traslado de ficha, el centro de calificaciones se resetea. Por eso es necesario esta plantilla, porque esta es la base de ustedes para poder confrontar la información y que no vuelvan a enviar todo de nuevo, ¿sí? Que también en su momento se te explicó antes de tu traslado y se te compartió un Excel, ¿cierto? Se te compartió un Excel eh, Sí, señor. antes de tu traslado. También se les dijo, no todo está al 100% porque ahí, como somos un equipo de instructores, algunos se quedaron sin calificarte todo. Entonces, ¿qué se les dijo en ese momento? En la nueva ficha deben enviar lo que no aparece aprobado acá en el consolidado. Es lo que envían, lo que está pendiente, pues. ¿Sí? Y tú puedes decir, no, pero es que ya esta evidencia yo ya la había presentado, ya la tenía aprobada, pero en el Excel no me aparece que está pendiente. Pues era simple. Ya tenías el archivo de evidencia, simplemente era solicitar activación del enlace para enviarla. ¿Correcto? Entonces, yo espero y espero que tú tengas todas las evidencias guardaditas, bien organizadas en tu computador y las que no aparezcan en la plantilla, pero ya tienes el archivo, pues es simple. Solicita activación del enlace y las envías de nuevo. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, porque sí, eso es lo que ocurre cuando hay un traslado, que el centro de calificaciones del aprendiz se resetea. Entonces, siempre queda esa inquietud. Profe, ¿debo volver a empezar? No, no deben de volver a empezar. Envían lo pendiente, ¿sí? Lastimosamente es que como esta plantilla la diligenciamos entre todos los instructores, pero pues si un instructor no te calificó, pues acá no aparece calificado, ¿sí? Pero si tú ya la habías enviado, o de pronto el instructor te aprobó allá en el otro centro de calificación o en la otra ficha, pero acá no actualizó el archivo, pues no hay una forma de verificar qué instructor hizo, qué calificó y no quedó pendiente acá, ¿sí me entiendes? Entonces, pues es la única forma, es enviar la evidencia nuevamente, lo que no aparezca aprobado acá, ¿vale? Pero yo espero y aspiro que tengas el archivo listo de la evidencia que desarrollaste en su momento, ¿no? Eh, y eso nos pasa con todas las fichas, no son los únicos. O sea, con todas las fichas pasa igual porque pues X instructor no calificó todas las evidencias, entonces acá quedaron pendientes o calificó en el centro de calificaciones, pero no actualizó esta plantilla porque esto lo hacemos manualmente nosotros. Y esto es una iniciativa nuestra, porque si no hacíamos esto y al hacer un traslado, y como el centro de calificaciones RCTA, pues desde nuestro punto de vista de Desayuna, pues decimos, no, el aprendiz no me presentó nada. Entonces, para evitar esas inconsistencias de información, pues se armó esta plantilla para ustedes y para nosotros también, tener una base de información. Pero no está al 100%, o sea, esto no está al 100% completo, es de base, ¿listo? Entonces, y para todos, si acá en la plantilla no le aparece algo aprobado, pero que ustedes aprobaron en su momento en Sayuna, pues nos indican o
o solicitan la activación de la evidencia para volverla a enviar, porque pues supongo yo que la tienen en su disco duro, ¿no? Es simplemente volver a enviar el archivo, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Bien, pero no te desanimes por eso, o sea, hay formas de ajustar esto con el objetivo de que pues poder evidenciar de que ya cumplen con la cumplen con todas las evidencias y nosotros procederemos a aprobarles los resultados y ya puedan pasar a etapa productiva. ¿Listo? Bueno, Ok, listo, en profe. cuanto a tu experiencia, Paola, de este proceso, desde que iniciaste hasta ahora, ¿qué sensación te queda? ¿Aprendiste, no aprendiste? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó? Cuéntanos. ¿Qué se puede mejorar? Pues inicialmente el cambio de profesores sí nos afectó bastante porque pues realmente a mí mi proceso se me estuvo alargando ya casi un año prácticamente por el cambio de plataforma, por el cambio de profesores que no, como usted decía, no terminaron calificando los trabajos que nosotros subimos al sistema, entonces se fue alargando como tal ese proceso y adicional pues no poder presentar el examen pues a tiempo para poder generar como tal el cambio, la aprobación pues para poder culminar el curso. Y Correcto. pues, digamos, en algunos trabajos, la interpretación de las guías que de pronto ya uno había generado, al momento de cambiar de docente, pues entonces obviamente se cambiaban los tipos de lenguaje, los tipos de enseñanza, entonces cada profesor pues obviamente tiene su técnica, tiene su metodología, pero pues eso hacía que generara otra vez cambios a los trabajos que yo ya había subido. Ok. Sí, no, pero eso ya son cosas que se nos salen de las manos, que quizás coordinación no tiene en cuenta o la subdirección del centro, ¿sí? Entonces, tú ya has tenido varios cambios de instructores, porque tú estabas con Fabiola y Joana, ¿no? Joana Erazo. Ellas no continuaron desde el año pasado, imagínate. Entonces, se asignaron otros instructores. Este año tuvimos reducción de un instructor, el profe Ronald no continuó, entonces quedamos ahora 3 instructores. Son cosas que a nosotros también pues se nos sale de las manos, tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces también es pedirles a ustedes un poco de comprensión, porque pues ya tampoco son decisiones nuestras, o sea, ¿sí? Pero sí sería bueno que que tú escribas a la coordinación académica esos aspectos para que ellos pues de pronto lo tengan en cuenta para futuros procesos, futuras contrataciones. Porque todo esto genera malestares, genera desmotivación, genera muchas cosas que resulta en últimas pues un proceso formativo a medias o en deserción, ¿sí? Entonces sería bueno que tú escribas esos aspectos, ¿no? También. Porque ya esos son aspectos a mejorar de la parte de la parte administrativa, de la parte de coordinación. Pero hablando del proceso formativo, cuéntanos cómo tú sientes que has aprendido, o sea, tú te comparas desde que iniciaste hasta ahora, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Pues realmente sí, sí he tenido bastante conocimiento, pero pues reiterando como tal lo que decía antes, como enfocarse pues en un solo tipo de lenguaje para que asimismo pues tengamos como un mayor conocimiento y no como, pues qué pena por la palabra que voy a decir coloquialmente, como un brochazo así como por encima del lenguaje nada más, porque pues ahorita en el mundo laboral a veces sí nos exigen como la especialización en alguno de ellos. Exacto. Sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como instructores, nosotros nos tenemos que ceñir a las guías y a los materiales que están en plataforma. Más sin embargo, nosotros, y hablo por mí, yo les he compartido material extra en los anuncios, ¿cierto? Siempre les comparto material extra para que refuercen, pero de ahí no nos podemos salir, o sea, también estamos como amarrados, ¿sí? Como que no tenemos esa libertad, pues, ¿no? Sino que nosotros tenemos que trabajar con lo que hay, como les dije hace un momento, o sea, están esos materiales, están esas guías y con eso trabajen, así literal, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿me quedo ahí o qué hago? Entonces,
la invitación es a que siempre exploremos, investiguemos, no nos quedemos con lo que vimos acá. Acá ustedes tómenlo como una base de conocimiento para que puedan seguir aprendiendo, ¿sí? Y eso se los van a decir en una universidad, en el SENA o en otra institución educativa. Siempre les van a decir eso porque igual el conocimiento no se estanca, el conocimiento crece, ¿sí? Y y les pongo mi perfil profesional de ejemplo. O sea, yo me gradué de la universidad hace 20 años. Y hace 20 años, o sea, era todo muy diferente ahora. Y entonces me quedo ahí, o investigo, o me capacito, o miro si me puedo hacer algún curso por ahí, o busco material y hago autoaprendizaje. Entonces la invitación es a que ustedes sigan igual ese ritmo. Lo importante es que a ustedes esto les guste, que ya con las bases que ustedes vieron acá, pues cuando investiguen lo van a entender más fácil porque ya tienen unas bases conceptuales, entonces ya no están desde cero, ¿correcto? Pero eso nos toca a todos, o sea, tanto instructores como eso nos toca a todos hacerlo, porque es que si no nos desactualizamos, entonces ya en el mundo laboral, pues no servimos para ciertos perfiles o ciertas vacantes. ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Sí, señor, profe. Ok. La ventaja de ahora, y lo que yo les decía hace un ratico, es que la inteligencia artificial, aprovechémosla para este tipo de cosas. O sea, si ustedes hacen el ejercicio, no sé si lo han hecho, si no lo han hecho, les invito a que lo hagan. Por ejemplo, con ChatGPT o la inteligencia artificial de su preferencia. eh, Pregúntenle, bueno, dame las bases de programación en Java, de PHP, en el lenguaje que quieran, y él les empieza a instruir. Él les genera contenido. Entonces nos sirve como herramienta para actualizarnos, para capacitarnos en lo que nosotros nos sintamos débiles, ¿sí? Yo lo he hecho, a mí me ha tocado, porque hay temas en los cuales estoy débil, o sea, nadie nace sabiendo, partiendo de ahí, nadie nace sabiendo, o sea, ¿cómo aprendemos entonces? Entonces debemos darnos nuestras formas, ¿sí? Porque, repito, acá se les da las bases del conocimiento en cierta área, pero de ahí para allá ustedes recorren el camino solos. ¿Listo? Por lo menos yo cuando entré a hacer mi carrera universitaria, yo no hice un curso en el SENA. Y ahora que yo trabajo con el SENA, yo hubiera hecho, pues claro, qué bruto. Yo hubiera hecho un técnico o un tecnólogo en el SENA antes de hacerme la carrera profesional. ¿Sí? No hubiera entrado desde ceros, porque yo entré a hacer mi carrera desde cero. Y a mí me tocó pegarme unas trasnochadas, leerme libros. Bueno, en fin, eso fue una maratón brava. ¿Sí? Ahora ustedes si deciden hacerse una profesión, una ingeniería de sistemas, o ya ustedes no entran desde ceros. Entonces, esa carrera, y creo que algunas universidades homologan el tecnólogo del SENA, entonces tampoco iniciarían desde el semestre uno, iniciarían desde el cuarto o quinto, creo. Imagínense la ventaja también que tienen, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que también lo vean desde ese punto de vista, ¿sí? Eh, Igual en la universidad, si ustedes prefieren irse por el camino, igual allá se van a encontrar con que tienen que investigar, tienen que actualizarse, es lo mismo. El proceso académico en cualquier institución siempre va a ser igual. ¿Listo? Y es más, en una universidad a ustedes no les dan el material. A ustedes les dicen tal libro, tal, vaya, búsquelo. En cambio, acá se les ha dado material de formación y material descargable. Ustedes tienen el material, ¿no? Yo les compartí a ustedes el Drive para que descarguen todo el material, ¿no? Desde la fase uno hasta la fase 4, ¿no? Sí, profe, yo lo tengo. Entonces, exacto, Material y perfecto. es harto, Es bastante. bastante. Y de hecho, deberían de pegarle una repasada a todo el material antes de presentar las pruebas TIT, ¿sí? Pues Sí, para que, porque lo que vimos hace 2 años, o año y sí, año y medio más o menos, pues a esta altura yo creo que ya ni se acuerdan, o tienen recuerdos vagos, ¿no? Entonces también sería bueno pegarse una repasadita antes de las pruebas TIT, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero miren, o sea, acá tienen ventajas. Otra ventaja es que acá, pues, la formación es gratuita. En una universidad tienen que ir a pagar un semestre y si pierden el semestre, o si deciden retirarse, pues esa plata no se las devuelven.
acá ha sido gratuito. Bueno, ha habido momentos, sí, que ha habido dificultades, se ha presentado esto, cambio de instructores, bueno, diversas situaciones, pero llegamos hasta este punto. De hecho, Paola, cambio de ficha. Entonces, a Paola no fueron 2 años, sino ya, ¿qué? Como 2 y medio, 2 años y medio, o 3, no me acuerdo. Entonces, imagínense. Mm, Más o menos, por ahí casi Sí, tres sí, años. exacto. Entonces, esas facilidades se les ha dado. En una universidad no les, si usted perdió, ya chao, y si quiere empezar otra vez desde el primer semestre, así de sencillo, y pague. Entonces, pues para que lo tengan presente, ¿no? Eso también, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan presente y a veces no valoramos eso, pero han tenido ustedes todas las ventajas, ¿no? Bueno, listo. Eh, y me falta, Carolina, cuéntame tu experiencia en este proceso. Altos y bajos, cuéntame. Altos y bajos, profe, ¿qué le cuento? Bueno, fue una experiencia al comienzo un poco complicada, el adaptarse a una modalidad virtual. Enfrenta muchos retos porque pues no tienes el acompañamiento como tal de los instructores que uno quisiera, ¿sí? Entonces eso lo obliga a uno a investigar mucho, a ayudarse con YouTube. Eh, de hecho, yo encontré un canal o encontré a un chico que enseña muy bien, no sé si lo conocen, él ¿Cuál? está en YouTube como Soy Dalto, Ah, soy no sé si lo Dalto, han sí, sí, escuchado. sí, Sí. sí, sí, sí. Muy buen canal. El pelado Me explica bien. parece, sí, que explica buenísimo, es entendible y ese fue como un acompañamiento también pues que ¿Qué te adquirí, sirvió en el que proceso? sí, Ujú. me sirvió muchísimo en el proceso, fortaleció muchos conocimientos que de pronto estaban muy básicos, eh, y bueno, ya con el tiempo pues ya nos aprendimos pues en mi caso a acomodarme al tiempo, a sacar el espacio para estudiar, teniendo en cuenta que pues también uno pues en el trabajo, que la familia, eh, sirvieron mucho las guías que usted también nos compartía, los enlaces, el Drive, lo agradezco mucho. eh, Me queda una experiencia muy positiva, siento que he aprendido bastante y bueno, el camino apenas empieza, considero, Correcto, sí. y nada, seguir aprendiendo. Sí, realmente nos queda es eso, seguir aprendiendo. Sí, ya nos metimos en este cuento, pues Sí, sigamos en señor, este cuento. Sí, no hay de otra, ¿no? así es. Pero bueno, le reitero pues la felicitación por llegar hasta este punto. No ha sido nada fácil, pero aquí está la gratificación a su esfuerzo, a su dedicación, a sus ganas que le metieron a este proceso. Y pues ya se van dando los resultados. Espero que terminen de verlo pendiente y puedan aprobar todos los resultados de aprendizaje y puedan realizar su etapa productiva. Nosotros como equipo de instructores llegamos hasta este punto, hasta la etapa lectiva. Ya la etapa productiva les hará el acompañamiento a otros instructores. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, eso también se les indicará en la charla informativa. Entonces, yo la voy a solicitar para la próxima semana, Dios mediante, lo más pronto posible. Pues ahí sí, atentos a los anuncios, por favor, para que puedan participar. O si no, pues revisen la respectiva grabación. Pero en lo posible que puedan participar para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, sus dudas, ¿sí? Y quede más entendible todo, ¿ok? Bueno, listo, gracias por sus comentarios. Entonces, pues me queda la satisfacción de haber podido aportar ese granito de arena en su proceso formativo, eh, y que pues les sirva para la vida, ¿no? Bueno, en la guía de aprendizaje, en la página 5 está la evidencia de la actividad de aprendizaje 2, que es creación del informe con los resultados del comportamiento del software, y el material de formación es aplicación de pruebas de software. Ahorita lo revisamos rápidamente, pero en este informe queden de realizar. Entonces,
Crear un documento de tipo informe con los resultados de comportamiento de forma, del comportamiento del software. Elementos a tener en cuenta. Leer y analizar el componente formativo, realizar una bitácora de los procesos documentales, seleccionar las buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente de los marcos de trabajo, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, cuanto mínimo una portada, una introducción y al final unas conclusiones. Entonces, registrar en el documento un resumen con los recursos utilizados para la evaluación. Un equipo evaluador, métricas utilizadas, ponderación, fidelidades de medición, criterios de aprobación, recursos de infraestructura y tipos de pruebas y pruebas realizadas. Entonces, ese es el documento que lo van a entregar en PDF por el respectivo enlace de la evidencia. Ahora sí miremos el componente formativo y qué información nos da para poder elaborar este informe. ¿Listo? Entonces vamos a material de formación y aplicación de pruebas de software. Bueno, aquí explica sobre una herramienta para realizar pruebas de software. Miremos el video. Ya les comparto para que lo puedan escuchar. No, no carga el video. Hay un error en el canal de YouTube. Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla y sigamos viendo el material. Les dejo de tarea ver el videito, ¿listo? Aunque aquí está explicando una herramienta para realizar pruebas de software. Bueno. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? ¿Están viendo el material? Ahora sí se ve, profe, sí. Ok. Entonces, aumentémosle zoom a esto. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo Sí, el profe. contenido? Señor, Bueno, realización de pruebas del software. En este punto, para realizar las pruebas de software se debe establecer qué tipos de pruebas serán requeridas para el producto que ustedes elaboraron. ¿Me recuerdan cuál fue su proyecto, Carolina, Paola y Salomón? ¿El de citas o tema cuál? de citas. Paola y Salomón. Sistema de gestión de citas médicas. Citas médicas. ¿Y Paola? Jenny Paola. Bueno, creo que Ventas en un supermercado. ventas, ok, facturación, listo. Bueno,
puesto que para probar un producto no se requiere utilizar todos los tipos de pruebas que existen, sino más bien los que sean necesarios de acuerdo al caso. Es decir, hay diferentes tipos de pruebas de software, pero no debemos hacerlas todas. Y ahorita miramos cuáles son como las más relevantes y que ustedes utilizaron o pueden utilizar para probarlo. Las pruebas de software se pueden clasificar en dos tipos, pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Teniendo en cuenta los diferentes frentes y aspectos de un producto software, es decir, el objeto principal del sistema que se desarrolló, para unas ventas, para otras citas, con lo cual se requerían diferentes tipos de pruebas, tales como pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento, pruebas de escalabilidad, entre otras. Cada uno de estos tipos de pruebas de software determinan la visibilidad de la aplicación, es decir, cómo funciona, cómo lo vemos ya funcionar ese sistema, ¿no? Desde el código fuente hasta la interacción y experiencia del usuario final. ¿Sí? Entrando en detalles, a continuación te invito a ver el siguiente video. Entonces vamos a ver si este sí nos carga para ver las pruebas funcionales y no funcionales. Vamos a ver. Intenta reiniciar el dispositivo. ¿Qué será? No me funciona YouTube. Y si lo intento con otro video. No. Voy a intentarlo con otro navegador. ¿Listo? A ver si es que es eso. No, parece ser que es YouTube en general que está fallando. O no sé, con otro navegador pasa lo mismo. Entonces miremos el texto, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas funcionales? ¿Siguen viendo la pantalla? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Y si me escuchan bien, por favor. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué son pruebas funcionales? Se llevan a cabo para verificar las características esenciales para el negocio, la funcionalidad y la usabilidad del software. Estas garantizan que las características y las funciones del software operan y se comportan según lo esperado sin que el software genere errores. Valida toda la aplicación respecto a las funciones definidas en el documento requisitos de software. ¿Sí? Es decir, que lo que se plasmó en el documento de especificación de requerimientos, casos de uso y eso que vimos en las fases iniciales, pues que lo que se plasmó allá realmente se haya codificado y funcione, ¿no? Entonces, en estas pruebas se incluyen las pruebas unitarias, pruebas de regresión, pruebas de interfaz, entre otros. Entonces, ¿qué son las pruebas unitarias? Estas pruebas se enfocan en validar elementos como componentes, unidades y piezas de forma individual e independientemente del producto software, es decir, cuando está por módulos. Entonces, en el caso de citas, por ejemplo, es probar cada módulo, por ejemplo, el módulo de pacientes, el módulo de citas, el módulo de historia clínica, si lo tienen, ¿sí? Es
es dividir todo el software en sus módulos o en sus partes y probar una o sea, independiente, ¿no? ¿Sí? Si tenemos el módulo de pacientes, pues ver que yo pueda registrar un paciente, que lo pueda actualizar los datos, que lo pueda consultar, ¿sí? Incluso pueda eliminar un paciente, ¿no? Desde esa interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una prueba unitaria, o lo que se conoce pruebas unitarias. ¿Listo? Por lo general se realiza durante la fase de desarrollo, es decir, ustedes cuando estaban codificando empezaron a hacer pruebas unitarias, ¿sí? Cuando estaban codificando ya su software, pues tenían que verificar si estaba bien la conexión a la base de datos, si un paciente que yo registrara, pues quedara registrado en la base de datos, que no me generara un error, ¿sí? Esas son las pruebas unitarias, ¿no? Que realmente por defecto se hacen, porque un programa no se codifica todo de una, sino se codifica parte por parte, ¿listo? Y más cuando programamos solos, ¿no? Cuando se programa ya con un equipo de desarrolladores, igual, cada programador se encarga de un módulo y ese módulo hay que probarlo por aparte. Entonces, a eso es que hace referencia las pruebas unitarias. ¿Listo hasta ahí? ¿Qué otro tipo de pruebas? Pruebas de integración. Hasta ahí quedó claro las pruebas unitarias, aunque ustedes pues deben de leer el material ya completo, pues yo voy a hacerlo a modo de resumen para no extenderme tanto. ¿Listo? Pero hasta ahí quedó claro qué son las pruebas unitarias. Ok. ¿Qué son las pruebas de integración? Estas pruebas se enfocan en validar diferentes módulos o componentes de un producto software de tal manera que se valide como un grupo funcional. Entonces, ya miro cómo se integra, hablando del sistema de citas, cómo se integra. Ya me funciona bien el módulo de pacientes, pero eso no es todo el sistema. Tengo que ir a gestionarle las citas. Entonces, si yo ya puedo si ya me funciona bien el módulo de pacientes, si ya puedo registrarlo, actualizarlo, buscarlo o eliminarlo a un paciente, entonces ahora sí, el siguiente módulo, ¿cuál sería? El de generarle una cita, ¿cierto? O quizás el módulo de médicos para registrar los médicos o los veterinarios o los odontólogos que atienden en la clínica. Y eso debe integrarse con el módulo de citas, ¿no? Es decir, ya cuando voy a generar una cita, yo debo especificar la fecha, la hora, en qué consultorio, qué médico lo va a atender y cuál es el paciente a ser atendido. Debe haber una integración de los otros módulos en ese módulo de citas, ¿correcto? Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo genero ya una cita si necesito datos de los otros módulos? A eso es lo que llamamos integración. ¿Sí? Porque a la final es un solo sistema, es un solo aplicativo, pero sus módulos van integrados unos con otros. Ahora, del módulo de citas, ¿cierto? También se desprende, por ejemplo, que se genere una historia clínica. Entonces también hay una integración ahí. Y básicamente la integración nos lo genera las relaciones de nuestras bases de datos. O sea, ¿qué tabla está relacionada con qué otra tabla? Entonces de ahí se genera ya desde la base de datos unas integraciones, ¿no? Desde las relaciones entre las tablas de una base de datos. ¿Listo? Y asimismo debe integrarse o debe relacionarse un módulo con otro de mi sistema. Entonces ahí es cuando hacemos las pruebas de integración. ¿Listo? Las pruebas de integración se encargan de probar las interfaces entre los componentes o módulos, o sea, cómo funciona un módulo referente a otro módulo. Sí, el componente de validación de usuario con el sistema operativo, el sistema de archivos con el hardware. Bueno, este ejemplo pues nos sirve de base. Entonces ahí tenemos que hay que tener en cuenta las bases de datos, la configuración del sistema, la configuración, la infraestructura o en qué lenguaje, en qué computador se instaló para que y las mismas interfaces, cómo me permiten integrar o navegar de un módulo a otro. Todo eso es lo que llamamos integración. Ahora sí vienen las pruebas no funcionales. Pero quedó claro que es una prueba de integración.
Ok. Las pruebas funcionales. Estas pruebas son como las pruebas funcionales con la diferencia en que se prueban bajo carga de rendimiento para poder establecer la fiabilidad, usabilidad, escalabilidad, instalación, confiabilidad y seguridad. Estas pruebas generalmente se ejecutan por medio de herramientas o soluciones automatizadas, es decir, que se prueba el software o mi sistema a través de herramientas para realizar pruebas de software, ¿sí? Como la que vimos, o no la vimos, pero sí la que está en la introducción, ¿sí? El sistema Cypress, que hay, son software para realizar pruebas de software. Y no es el único, hay varios, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando hablamos de poder establecer o bajo carga de rendimiento, es, por ejemplo, no es lo mismo que yo un aplicativo pueda cargarle uno o dos pacientes a la vez que un aplicativo que yo le cargue 1000 o 2000 pacientes de un solo tacazo. ¿Cómo se comportaría el sistema? ¿Será que si los carga rápido, se trabaría mi aplicación, se pondría lento, explota el computador? ¿Qué pasaría? A eso es lo que llamamos pruebas de carga de rendimiento, o sea, cómo actúa cuando hay muchos datos, millones de datos, ¿listo? Para establecer qué tan fiable es mi producto, o si se bloquea, o qué pasa cuando maneja volúmenes de datos. Repito, no es lo mismo registrar un paciente a la vez o dos o tres que registrar 20, 30, 500 pacientes al mismo tiempo. ¿Será que el software se comporta bien, se comporta mal, se traba, se bloquea, genera errores? Entonces, a esos ya son tipos de pruebas de carga de, de carga de rendimiento, ¿sí? Lo otro también que se establece en este tipo de pruebas es cuando se ejecuta el programa, abre lento, abre rápido. Cuando yo presiono un botón, hace la acción rápido, se demora. Cuando yo voy a generar un informe, por ejemplo, un reporte de pacientes, le doy clic en el botón, me abre el reporte o me toca esperar 1 o 2 minutos, ¿sí? Esas es las pruebas que yo hago. O sea, cómo se comporta el software frente a una acción que yo le estoy solicitando, ¿sí? Entonces, hay software que actúan de una, hay otros que piensan un poco, hay otros que al año generan las cosas que yo le estoy ordenando. Entonces, todo eso ustedes como desarrolladores, como analistas, como programadores, deben de evaluarlo y deben de probarlo. Listo, entonces esas son las pruebas que se denominan como no funcionales. Entonces, las pruebas de carga de datos, cuando se tienen muchos datos que se deben de cargar. Pruebas de rendimiento es cómo actúa el sistema frente a las peticiones, porque las pruebas de rendimiento es cuando yo quiero, por ejemplo, imprimir un informe, pero a la vez quiero también generar una nueva historia o una nueva cita. O sea, ¿cómo se comporta el software cuando estoy haciendo varias acciones a la vez? ¿Se traba, se bloquea o no me pone problemas? Esas son las pruebas de rendimiento. Pruebas de estrés nos permite saber cuántos usuarios o peticiones puede soportar el programa. En esta prueba se determina si el software es estable. ¿Qué es la prueba de estrés? Es cuando están varios usuarios conectados al mismo sistema. ¿Ustedes qué me dirían del sistema o de la aplicación de Facebook? ¿Cuántas personas están conectadas en Facebook en este momento? ¿Qué dicen ustedes? Millones. Millones, correcto, en este momento, y cada uno está publicando, está dando like, bueno, está haciendo diversas cosas. ¿Será que esa aplicación se traba, se pone lenta o funciona bien? Digo que llega el momento en el que se pone lento. Bueno, se pone lenta, pero no siempre, ¿cierto? Por lo No, general no es siempre. estable y funciona bien. Eso son las pruebas de estrés. Cuando muchos usuarios están conectados al mismo sistema, ¿qué pasa con el sistema? Se traba, se pone lento. A veces pasa con Sofía Plus o con Sayuna, que a veces se pone lenta Sayuna. Entonces, podríamos decir
que no pasa la prueba de estrés. Algo ocurre en cierto momento que se pone lento, algo lo está bloqueando, algo está impidiendo que la plataforma actúe o funcione correctamente. Entonces, a eso es lo que llamamos pruebas de estrés. Pruebas de volumen. Consiste en probar el funcionamiento del programa con ciertos volúmenes de datos. Muy parecida a las pruebas de carga. Es decir, cómo funciona mi sistema cuando yo le quiero en un módulo ingresar muchos datos al mismo tiempo. Se comporta bien, se bloquea. Pruebas de usabilidad, ¿a qué se refiere? Se centran en validar qué tan fácil se utiliza el programa. Y esto lo hacemos desde el punto de vista del usuario. Es decir, nosotros como desarrolladores, pues para nosotros quizás funcione bien, pero si yo pongo a otra persona a manejar el programa, entonces esa persona que no lo desarrolló, que no lo hizo, no tiene ni idea, con solamente ver las interfaces, pues ¿será que entiende? ¿Será que se confunde? ¿Lo maneja fácil? ¿O como que no? Como que el diseño de las interfaces como que no es el adecuado, no es intuitivo, como que yo quiero registrar un usuario pero no sé por dónde. ¿Me hago entender? Entonces, esas son pruebas de usabilidad. Cómo está diseñado el sistema y qué tanta satisfacción le brinda al usuario final. ¿Ok? Y las pruebas de robustez son las encargadas de verificar la capacidad del programa para soportar entradas o instrucciones incorrectas. Entonces, si yo voy a registrar un nuevo paciente y si yo le ingreso en lugar de una cédula o una dirección, ¿cómo debe actuar la interfaz? ¿La interfaz me debe guardar ese dato o me lo debe rechazar? Entonces, esas son las pruebas que siempre debemos realizar porque como seres humanos siempre estamos dados al error. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy ingresando un celular, pero ahí en lugar del celular ingreso un correo? ¿Puede suceder? Claro, puede suceder. Ahí es ya la habilidad del programador, cómo programó su sistema frente a esos errores, cómo se comporta. Entonces, está validando los datos o me los guarda sin preguntar por qué, para qué, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta estas pruebas de robustez, es decir, probar con datos, con datos o instrucciones incorrectas, a ver cómo soporta mi sistema ese tipo de situaciones, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas que ustedes usaron o hicieron cuando estaban programando su aplicación? Carolina, hola Flor Isabela, Paola y Salomón, ¿qué pruebas creen ustedes que hicieron cuando estaban programando la aplicación? De las que mencioné ahorita, de las funcionales y de las no funcionales. Pues me hicieron pruebas, yo en mi caso hice pruebas voluntarias para pues, evaluar cada módulo, que estaba funcionando correctamente, para validar casos en los que la persona se le olvida la contraseña, tiene malas credenciales o una cita ya está ocupada pues ya está agendada, para validar también fechas. Todo así como cada módulo, y después hicieron la integración para comprobar que todo funcionara en conjunto. Ok, sí, perfecto. Entonces, sí, cuando estamos programando, o sea, sí o sí hay que hacer pruebas. Lo que pasa es que a veces no las sabemos distinguir qué tipo de pruebas que hacemos, ¿no? Pero por lo general son las pruebas unitarias y ¿y las de qué? Y mm, las de carga de datos, ¿sí? Y las de usabilidad, ¿no? También, ¿no? Son como las más comunes. Entonces acá están las ventajas y desventajas de los tipos de pruebas, pues para que ustedes acá las revisen, porfa. ¿Qué más tenemos por acá? Desventajas de los tipos de pruebas. Documentos de caso de pruebas. Eso. Entonces, artefactos de prueba en las etapas del proceso de software quality
¿qué es que significa el SQA? Se me olvidó. Creo que es Software Quality. No, se me olvidó la sigla. Ese está en inglés. Entonces, el aseguramiento de la calidad del software se compone de artefactos específicos que se forman en las diversas etapas del proceso de SQA, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, es la planificación, la construcción y la ejecución. Entonces, en la planificación, que es lo que hicimos en las fases 1 y 2, es donde se planifica cómo va a quedar nuestro software, nuestro diseño y tal. Y cuando ya empezamos en la fase 3, que es la de programación, es donde ya empezamos a planificar las pruebas, el plan de pruebas, ¿no? Pero ustedes en ese momento, pues, lo hacían empíricamente, más no especificando qué tipos de pruebas eran las que iban a implementar una vez empezaran a programar. ¿Listo? Entonces, ¿qué incluye la planificación de pruebas? En esta etapa se realiza el plan de pruebas, es decir, donde yo digo qué pruebas funcionales y no funcionales voy a, a tener en cuenta en mi desarrollo, ¿no? Como dije hace rato, pues no es necesario hacerlas todas, ¿ok? No es necesario hacerlas todas, sino las que yo crea que sean más pertinentes para mi proyecto, ¿listo? Pero sí, como analistas, como desarrolladores, debemos conocer qué tantos tipos de pruebas hay, pero teniendo en cuenta que no es necesario hacerlas todas en mi proyecto de software. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Se salió Flor y se salió Johanna. ¿Todo bien? Carolina, gracias, Salomón. Carolina, ¿bien? ¿O hay alguna pregunta? Está claro, bro. Ok, listo. Entonces, en la construcción, en esta etapa, se encuentran los casos y script de prueba como conjunto de condiciones con las cuales el tester es la persona, el programador que va a probar mi sistema, ¿sí? O el software que voy a utilizar para hacer esa prueba de software. Y la ejecución, pues ya es llevar a cabo la prueba, a ver qué resultado tuvo, si fue exitosa o fue fallida. En el diseño de las pruebas de software se deben identificar y describir los casos de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? Y creo que eso lo vimos en las últimas evidencias de la guía 10. Creo que yo les expliqué eso a ustedes, las pruebas, creo que les compartí una plantilla en Excel para diligenciar las pruebas, ¿cierto? Los casos de prueba. ¿Ustedes se las compartí o no? Es que no me acuerdo. Yo les compartí un Excel, ¿cierto? Con una plantilla de casos de prueba. Que voy a buscarla de una vez y ustedes me dicen si fue esa, profe, o no. Miremosla acá, a ver. Plantilla de caso de prueba, ¿no? Sí, donde la idea es describir cada módulo o cada caso de uso como un caso ya de prueba, ¿no? O sea, ya tengo programado el caso de uso, entonces ahora sí me sirve para diligenciar la prueba que voy a hacer. ¿Listo? ¿Y qué resultado me dio la prueba? ¿Listo? El resultado obtenido, si fue exitosa o fallida, y las observaciones que debo realizar, debo corregir o no hay que hacer cambios, ¿sí? Esa fue la que yo les compartí en su momento, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, esos son los casos de prueba. O sea, esa plantilla le sirve como para identificar y describir cada caso de prueba. Entonces, por lo tanto, para documentar un caso de prueba se debe comprender que este contiene un conjunto de variables y condiciones, los cuales debe tener un tester o los determina el programador para determinar si un sistema funciona bien, conforme a lo esperado, o si hay que hacer ajustes, ¿cierto? Asimismo, cabe resaltar que la documentación de un caso de prueba se convierte en una actividad sin dificultad si tenemos la información necesaria para su proceso de elaboración, teniendo en cuenta que al momento de probar un software es de gran aporte, puesto que se transforma en una herramienta esencial para el registro y seguimiento y control de las pruebas como tal. Entonces, mire, este es otro formato, ¿sí? Para
diligenciar un caso de prueba. Es decir, pasar esto que está en la plantilla, ¿sí? Esto que ustedes, espero y aspiro lo hayan diligenciado, pero a esta plantilla que nos da la guía. Entonces, dale un nombre al caso de prueba, el nombre del caso de prueba, qué descripción, número de orden de ejecución, si es de primero, segundo, tercero, cuarto, depende de cómo estemos probando cada módulo. El requerimiento asociado, por ejemplo, si yo estoy probando el módulo de citas, de mi sistema de citas, pues un requerimiento asociado, por ejemplo, puede ser, se debe haber registrado un paciente previamente, se debe haber registrado un consultorio previamente, se debe haber registrado un médico o un veterinario o un odontólogo previamente, porque si no, ¿cómo elaboro las citas? Si es que esta plantilla la estoy haciendo para probar o para diligenciar la prueba del módulo de citas. Entonces, no todos tienen un requerimiento asociado, ¿sí? La precondición, la poscondición, y si se dan cuenta, esto es muy parecido a la plantilla de descripción de los casos de uso, ¿se acuerdan? Entonces, la precondición, la poscondición y el resultado que se espera de la prueba. Pues yo espero que la cita se asigne correctamente, ¿sí? Una precondición, que el paciente se encuentre registrado y se encuentre activo. Una poscondición, que la cita me genere que una vez se genere la cita, se genere una historia clínica en el sistema, por ejemplo. ¿Sí? La precondición es antes de y la poscondición es después de la prueba. ¿Qué pasó? ¿Y qué resultado obtuve? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero de ese resultado? Entonces, aquí está la ejecución de las pruebas. Entonces, la idea del informe es que usted pues me documente los casos de prueba que hicieron. Pero aquí especificando el tipo de prueba, si es funcional, si es una prueba no funcional, si es unitaria, si es de integración, si es de una prueba, si es una prueba, si es de ¿qué? Si es una prueba de usabilidad, si es una prueba de estrés, ¿sí? Pues porque debemos especificar el tipo de prueba, ¿no? Para tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, la idea de lo que nos dice la guía es que elaboremos ese informe de qué aplicaciones, es decir, realizar una bitácora de los procesos o de las pruebas realizadas. Esta es la bitácora, esta es la bitácora, esta plantillita, esta es la bitácora, ¿sí? Ustedes la tienen de esta forma, ¿sí? Pues es cada fila de esta plantilla, volverla una tablita de este estilo. La información ya la tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de entregar en el documento, es decir, cada caso de prueba de lo que hicieron en su aplicación, no todas. Entonces, me van a hacer una de pruebas unitarias, es decir, pruebas de cada módulo, y unas pruebas de una no funcional. ¿Cuál tomamos de ejemplo? A ver. Sí, pruebas de carga. Hagámosla así. Entonces, no, pruebas de carga no. Hagámosla con ¿cuál será? Bueno, les dejo a su criterio entre pruebas de rendimiento o pruebas de usabilidad. Una nomás. Entonces, por ejemplo, vamos a documentar el caso de prueba del módulo de pacientes, ¿sí? Entonces, usted me va a documentar una prueba funcional que sería unitaria y una prueba no funcional que sería, por ejemplo, de usabilidad de ese mismo módulo de pacientes, ¿sí? Entonces, por cada módulo de su sistema me va a hacer dos pruebas, una funcional y una no funcional. Y las va a documentar con esta plantilla. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Seleccionar
las buenas prácticas de calidad, bueno, eso sí está, pues estamos aplicando buenas prácticas de calidad porque al hacer pruebas, pues estamos asegurando calidad. Seguir las normas básicas de presentación de documento y revisar en el documento el resumen con los recursos utilizados para la evaluación. El equipo evaluador, que serían ustedes, las métricas utilizadas, las métricas, miremos a ver si acá habla de métricas. ¿Qué métricas podemos utilizar en la prueba? Ujú. Métricas, a ver si aquí me aparecen métricas. No, aquí no me aparecen métricas. Ah, entonces las métricas no las van a tener en cuenta. Esto no. Hagámoslo así. Solamente con los dos tipos de pruebas por cada módulo. Y usted me elabora la plantillita en el documento. Listo por cada módulo. ¿Qué más nos dice la guía? Este punto no lo van a tener en cuenta, para que no se confundan. Solamente van a hacer el de la bitácora de las pruebas por cada módulo. Por cada módulo, dos pruebas. Una funcional y una no funcional. La que ustedes consideren pertinente. Ahí les dejo a su criterio cuál van a elaborar. Y ese es el informe de los resultados de cómo se comporta su software. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro esta primera evidencia? ¿Cómo entregarla? Listo. Vamos para la segunda evidencia, que es la segunda, la queda cancelada, ¿no? La que dice realizar el informe de las experiencias aprendidas. Es decir, esta evidencia, realizar el informe de las experiencias aprendidas, esta se cancela, no la van a hacer. Vamos para realizar ajustes en los procesos de desarrollo. Entonces, ¿qué nos dice? Evaluar el comportamiento llevado a cabo para realizar los ajustes en el proceso de desarrollo de software de acuerdo a la metodología seleccionada. Entonces, estamos en el mismo componente, reconocer qué metodología ustedes usaron, metodología de desarrollo, proponer cambios en la secuencia de ejecución de los procesos de desarrollo, documentar los cambios, aplicar los cambios necesarios a nivel operativo, aplicar los cambios necesarios a nivel técnico y seleccionar buenas prácticas de calidad de acuerdo al referente de marco, en el referente de los marcos de trabajo. Entonces, aquí simplemente ustedes me van a hacer en el documento, me van a reconocer qué metodología usaron para el desarrollo, si un Scrum u otra metodología, y me van a hacer esta propuesta de qué cambios ustedes proponen de acuerdo a esta plantilla, porque acá, si hicieron las pruebas, ustedes acá hicieron unos resultados y unas observaciones, es decir, si hay que corregir el código o no. Entonces, esto es lo que van a documentar como tal, ¿no? O sea, en el documento que deben de entregar es donde ustedes van a hacer la lista de los cambios en la ejecución del proceso, ¿no? De su software. Entonces hay que hacer cambios en el módulo de pacientes, tales cambios, de acuerdo a la prueba tal. Hay que hacer cambios en el módulo de citas porque de acuerdo a la prueba tal no funciona esto y aquello, ¿sí? Es eso. Esto de documentar los cambios, esto no. Simplemente van a hacer la lista de cambios que deben realizar. Pero ya documentar los cambios como tal no lo van a hacer. ¿Listo? Entonces simplemente van a tener en cuenta estos 3 puntos. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Ok, listo. Entonces, son esas dos evidencias y con eso terminamos la parte técnica de
este programa de formación. Ya, ya la parte técnica ya no tendría más evidencias. Les queda algunas de la competencia a promover. Ustedes tienen sesión, no sé si ya les publicaron el anuncio, sino atentos para este miércoles. ¿Sí? Van a haber 3 evidencias por lo que veo y tienen 3 evidencias canceladas. Entonces ahí ya con esas 3 últimas aprobarían estos últimos 2 resultados de aprendizaje. Conmigo, si me entregan esas 2 evidencias, aprueban 2 resultados también. ¿Sí? 2 resultados de aprendizaje. Y ya con eso, pues, cumplirían con toda su etapa lectio. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿O quedó claro cómo elaborar las 2 evidencias? Claro, Listo, perfecto. Bueno, Pues a mí me toca entonces, volver a escuchar la clase, profe, porque estuve ahí como que conecto y si desconecto. llegaste, Entonces, llegaste sí, tarde. llegué re tarde, es que no soy capaz de conducir en la nieve, me da una cosa, entonces No, me y demoré qué la vida peligro. entera. No, Sí, y qué venía, me peligro. dio Tiene que cuidarse mucho porque la vida entera. Yo decía, ¿por qué no me vine en bus? Profe, bueno, luego reescucharé la clase para aclarar las dudas que tenga, porque ahorita pues no lo voy a entretener con eso, yo lo puedo hacer con la grabación y solamente quiero recomendarle porque em, yo aparezco registrada con logros del 33% de, 33% me dice que no puedo pasar a las TIT porque no cumplo con el 75%. Y en el Excel que usted me envió, estoy con el 79, no sé qué por ciento, pero me faltan como unas 10 evidencias por cargar. O sea, yo ingresé lo que me faltaba y quedaba como con el 85%. Y no me puedo inscribir a las pruebas y solamente es hasta el lunes. Y fue lo que yo vine diciendo todo ya. el tiempo, por favor, que me pasen las notas, que mire que no me vaya a pasar como el año pasado, que no me vayan a dejar sin calificar, que después no me permiten pasar y ya me está pasando otra vez. Ok. En el anuncio está el contacto de la persona encargada de las pruebas TIT, encargada pues acá en el centro agropecuario. Yo no manejo esa información, no tengo acceso a esa base de datos. Escríbele un Pero correo si a a esa persona. pero si a las notas, profe, entonces, ¿a quién le reclamo sobre las notas que no pasan sobre todas las evidencias que ya están calificadas, porque aparecen en las calificaciones, pero no están en Excel, no están cargadas? Bueno, al inicio que no estabas acá presente, yo les comenté que estamos en ese proceso de Ya. calificación de evidencias y evaluación de resultados, porque ya ustedes son las fichas que ya están próximas a terminar. Entonces, los instructores que ya retomamos actividades desde la semana pasada, estamos en ello. Ujú. Si necesitan evidencias o enlaces para activar, nos escriben por el chat de Desayuna para activarles, las que ya tengan listas y no han podido enviar. Y ya con todo lo que tengan aprobado, el Excel que se les compartió, que es este, ¿cierto? Que ustedes lo tienen, también se irá actualizando para Sí. que, Ujú. para que ustedes estén pues ya también con todo el panorama más claro, ¿sí? Y ya con esto pues nosotros les iremos aprobando todos los resultados y eso lo haremos en los próximos días porque ustedes ya terminan formación este viernes. Y Sí, eso es lo que... reitero que ustedes van a tener un mes más de plazo hasta el 13 de marzo para terminar de enviar lo que tengan pendiente, ¿ok? Ah, de acuerdo, profe. Entonces, eh, para que lo tengas presente. Pero Bueno, ya no profe, habrá muchas más gracias. sesiones en línea, ¿no? Sino que simplemente en ese mes ustedes solicitarán activación de enlaces de lo que tengan pendiente. Nosotros le activamos y les calificamos pues las Quedaron los mismos evidencias. profesores, enviamos correo a los mismos profesores, está el profe Ronald y el... No, Ronald ya no ¿Sí? continúa. Solo seguimos de Diego Bolaños, Danilo Astudillo y yo. Entonces, a cualquiera de los 3 nos puedes escribir. Ah, de acuerdo. Y Bueno, profe.
Y lo de promover, que era Ana María Ávila, ahora es Marta Muñoz. Ah, ok, ¿Listo? perfecto. Bueno, profe, Y el inglés, José Ángel Duarte. Duarte todavía. Ah, bueno. Sí, ahí hubo unos cambios ahí en la contratación. Pero usted sigue ahí, ya vamos para 6 Aquí años. Bueno, vamos. profe, ya vamos sobre 6, Listo. vamos para 7 años. Bueno, profe, muchas gracias y Sí, buenas noches. con todo gusto. Bueno, buenas noches y pues no habiendo más dudas o inquietudes, pues les agradezco la participación y nos vemos entonces atentos a la próxima semana. Bueno, este miércoles tienen con la profe Marta, ¿no? Pero en la próxima semana la charla informativa de la etapa productiva. ¿Listo? Y Con voy a usted ver ya si no se... tenemos más clase. Ya no, esta es la última. Ah, bueno, un gusto. Y Muchísimas gracias por todo. no, con todo gusto. Con todo gusto. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Y pues Isabel, Flor Isabel, pues también felicitarte por tu empeño, tu dedicación, por llegar hasta este punto del proceso. Muchas Muchos gracias, profe. desertaron, dejaron el camino ahí tirado, pero ustedes se esforzaron y le pusieron el empeño para poder llegar a terminar las 4 fases de su proceso formativo. Ya les falta muy poquito. Yo espero que lo terminen bien, que terminen de enviar las evidencias pendientes. En los próximos días les vuelvo a compartir el Excel, ya con el Excel, ya con las calificaciones actualizadas, ¿vale? Perfecto. Entonces, para que, pues ya obviamente el Excel que a ustedes se les compartió en diciembre, pues ya está desactualizado. Entonces, pues atentos al nuevo Excel, o mejor, al Excel actualizado que yo les compartiré en los próximos días. Y ya con ese, ya ustedes mirarán qué tienen pendientes, pues para que en el mes de plazo que se les va a dar del 13 de enero, perdón, del 13 de febrero al 13 de marzo, en ese mesecito, terminen de enviar lo que les hace falta, excepto lo que está cancelado. Ustedes aquí, en el Excel que yo les compartí, ustedes aquí pueden ver qué está cancelado, ¿cierto? ¿Qué está cancelado, no? Aquí pueden ver y qué instructor está a cargo, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan presente. Pues nada, una feliz noche. Ha sido un placer compartir con ustedes, felicitarlos, mis mejores deseos. Espero que puedan culminar este proceso bien, completico, con todas sus evidencias, que nosotros, pues ya con base en eso, les aprobaremos los resultados de aprendizaje y ya puedan iniciar su etapa productiva. En esa charla espero que puedan participar, que resuelvan las dudas con la persona que les dará la charla. Yo participaré, obviamente, pero como moderador, más no como expositor. Entonces, pues, atentos y pues nada, mis mejores deseos y de nuevo los felicito, porque no ha sido nada fácil el llegar hasta acá, tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Gracias, profe. Entonces, pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos días, entonces, ¿listo? Por este medio. Profe, muchísimas Que esté muy gracias. bien y Muchas feliz noche. gracias. Bye, bye. Un abrazo, chao. Descansen. Ya, profe, hasta luego.